Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal donde vamos a estar hablando de cosas muy interesantes. El día de hoy no vamos a estar teniendo chismecito, el día de hoy vamos a estar teniendo historias o relatos de terror. Aquí van a estar apareciendo las redes sociales, vayan a seguirme a todas ellas. Pueden seguirnos en el canal de Twitch, ahí estamos leyéndolas en directo y yo estoy leyendo sus opiniones, si les gustaron, si no les gustaron, si les dio miedo, no les dio miedo y así. Entonces, pues vamos a comenzar con la primera historia. Suceso inexplicable y paranormal. Por Reddit e Instagram me llegan trabajos de gente que me pide amarres, protecciones, ayuda con el dinero y muchísimas cosas. Eso no es cierto y yo siempre me he preguntado si de verdad ayudan con el dinero y cosas así, ¿por qué esa gente siempre anda sin dinero? O sea, no es como que digas son las personas más adineradas del mundo. La cosa es que una de esas veces que se me encargó un trabajo, me habló por Reddit un hombre que me contó que era de México y que quería una protección para sus hijas y su esposa. El hombre me contó que trabajaba para el gobierno de México en un área secreta. Tiene un nombre específico, pero no lo recuerdo. Su trabajo consiste en limpiar a las personas que molestaban en el poder. Limpiar de pium pium. O representaba un peligro para ellos. En su último trabajo entró a una casa y terminó con desvivió a los padres de la víctima, que tenía que limpiar. Y cuando iba a terminar con la persona asignada, esta persona, antes de la desvivisión, le echó una maldición. Le dijo que lo iba a pagar con su sangre e iba a ser él mismo quien se encargaría de hacerlo. El hombre que me habló no hizo caso hasta que pasaron 2 noches en las cuales no pudo dormir porque soñaba con la persona que lo maldijo. Y ahí es cuando me hablaba porque tenía miedo de que todo fuera real. Prefirió asegurarse por si acaso. Toda nuestra charla fue en la noche y ya acordando la protección para su familia, me vuelve a escribir en la madrugada para decirme algunas cosas. En la mañana le respondo y me cuenta que horas antes que yo le escribiera, estaba sentado en su vereda con un cigarrillo, supongo que como en el porche de su casa, en la entrada de su casa, con un cigarrillo porque no podía dormir. Miró al lado suyo y ve a una rata. El problema surge cuando dice que la rata le comenzó a hablar. Le empezó a decir que le quedaba poco tiempo y entonces en ese momento la rata se echó a correr. Él quedó muy asustado y me dijo, en la noche te hablo para hacer la protección de mi familia. Yo creo que ya se sentía pasos en la azotea. Perdón si lo repito un poco, pero es que no, le puso 0 puntuación y 0 comas y está todo de corrido. Entonces tengo que inventarme las comas yo. Él estuvo muy alterado en el día en donde compartimos muchos mensajes. En la noche, a eso de las 8 de la noche, me empezó a mandar un mensaje y me dijo, en 1 hora te mando para la protección y la quiero hecha lo más rápido que puedas. A lo que le contesto que no se preocupe, enseguida me iba a poner a trabajar. A las 10 de la noche, 2 horas después, me manda un mensaje y me dice que la protección no va a hacer falta porque lo acaban de llamar del hospital diciendo que su familia y sus 2 hijas y esposa acababan de fallecer en un accidente de auto. Esta persona me escribió diciéndome que gracias por haber hablado con él, por darle aliento en este poco tiempo que habíamos hablado. Me dijo, ya me quitó mi motivo para vivir, ahora voy a darle lo que quiere. No voy a olvidar esa sensación cuando me escribía y ya no me contestaba para frenarlo. Supongo que lo más lógico es que se autodesvivió. El que le echó la maldición ganó y también le quitó lo más importante para él y lo obligó incluso a terminar con su propia vida. ¡Qué fuerte! Hubiera estado bien genial que lo escribiera bien. Quitando el lado de lo de la maldición y todo eso, si hay gente que se dedica a hacer esas cosas de que les pagan por terminar la vida de otras personas, ¿no? Entonces, pues ahora sí que le pagaron con lo que él hacía. Porque él también le quitó a su familia al que desvivió. ¡Qué fuerte! Ok. Esta me salió que era como de historia de terror, pero se llama Navidad y mi trabajo. Me llamo José y este es mi trabajo. Un trabajo que aunque no sea algo que veas en los periódicos o en las ofertas de empleo, y podrías juzgarme por lo que hago, pero en un país como este, con decenas de miles de desaparecidos, alguien tiene que hacerlo. Yo soy lo que se diría un buscador, pero no busco personas vivas, mi oficio es otro. Ayudo a quienes ya han perdido toda esperanza de encontrar a sus desaparecidos con vida, a quienes ya han aceptado lo inevitable y solo quieren darle paz a sus muertos.
Mi hermano Miguel, nuestro pastor alemán Rocky y yo nos encargamos de eso. Ser buscador independiente tiene sus ventajas. Nos saltamos todas las trabas legales, los permisos interminables y los obstáculos que enfrentan los colectivos y las autoridades. También tiene sus desventajas. No hay garantías, no hay seguridad y a menudo trabajamos en el límite de lo posible. Las pistas que seguimos son variopintas, confesiones anónimas, rumores, mapas garabateados o información obtenida entre susurros. Es un trabajo peligroso y emocionante. Devastador también, pero alguien tiene que hacerlo. La época navideña, curiosamente, siempre facilita mi labor. Podría ser porque en estas fechas las familias extrañan más a sus desaparecidos y se animan a buscar ayuda. Tal vez sea porque los vivos y los muertos sienten la necesidad de hablar. Hay algo en el aire, algo que no puedo explicar, que hace que las pistas fluyan con más facilidad. En ocasiones los mismos responsables de las desapariciones se acercan con información. Tal vez sea culpa, o tal vez sea el espíritu de la Navidad que tiene formas retorcidas de manifestarse. Recuerdo un caso que nunca olvidaré. Una madre nos contrató para buscar a sus 2 hijos desaparecidos. ¡Ay, 2 hijos! ¡Qué feo! Un día salieron a jugar y no volvieron. No había rastros de ellos, no había nada. Después de unas semanas de investigación, llegamos a un pozo profundo en las afueras de un pueblo casi deshabitado. Rocky fue el primero en darse cuenta. Comenzó a ladrar y a escarbar con desesperación cerca del borde del pozo. Cuando miramos dentro, ahí estaban, 2 pequeños cuerpecillos abrazados como si se hubieran consolado mutuamente en sus últimos momentos. ¡Ay, no! Fue devastador. La madre lloró de una forma que nunca antes había escuchado, pero al menos tuvo un cierre. Pudimos devolverle a sus hijos, aunque fuera en estas condiciones. No todos los casos tienen un final así. A veces las pistas nos llevan a terrenos descontrolados por el crimen organizado y en esos casos no podemos hacer nada. Es demasiado peligroso. Hemos tenido que mirar a los ojos a clientes desesperados y decirles que no es posible y que su ser querido está ahí, pero nosotros no podemos ayudarlo. Es cruel, pero también es la realidad. No puedo arriesgar ni mi vida, ni la de mi hermano o la de mi perro por alguien que ya no respira. Pues tiene sentido. La Navidad, sin embargo, siempre trae consigo algo más. No soy de creer en lo paranormal, pero en estas fechas es imposible ignorar las cosas que pasan. Hay noches en que sientes una presencia de que algo te observa o te sigue. Puede ser sugestión, pero también puede ser algo más. Una vez mientras buscábamos a una niña cerca de una ciudad grande, Rocky encontró su cuerpo. Estaba incompleto, le faltaba un brazo. Pasamos días buscando ese brazo, revisando cada rincón de la zona y finalmente tuvimos que rendirnos. Informamos a la familia y regresamos a casa. Esa madrugada algo me despertó. Era un sonido como de unas uñas rascando la puerta. Rocky también estaba inquieto y ladrando, y con las orejas en alerta. Me levanté aún medio dormido y miré por el rabillo de la ventana. No había nadie, pero el sonido continuaba insistentemente. Con más curiosidad que con miedo abrí la puerta. Frente a mí en el suelo estaba el brazo que estábamos buscando. No había huellas alrededor, no había pistas de cómo había llegado ahí, solo estaba el brazo, como si alguien o algo lo hubiera dejado a propósito. Ándale. Esa experiencia me cambió. Desde entonces creo que los muertos buscan ser encontrados. No siempre de manera directa, pero algo en ellos, o algo en lo que queda de ellos, parece aferrarse al deseo de descansar en paz. Y estas fechas parecen amplificar esa necesidad. He aprendido a no cuestionarlo demasiado, simplemente acepto que hay cosas que no podemos entender. Otra cosa extraña que he notado en Navidad es el calor. Los cuerpos inertes, cuando los encontramos, suelen irradiar un calor tenue, como si algo de vida quedara atrapada en ellos. No tiene explicación lógica, pero lo hemos sentido una y otra vez. Miguel dice que es imposible, que los cuerpos fríos no pueden generar calor, pero yo lo he vivido. No lo digo en voz alta, pero creo que es una señal de que quieren ser encontrados. Quizás es su manera de guiarnos. Para que el perro los encuentre, ¿no? Una noche de Navidad recibimos una llamada inesperada. Un hombre con la voz entrecortada nos pidió que fuéramos a un terreno baldío en los límites de la ciudad. Dijo que alguien le había dejado un mensaje anónimo con las coordenadas y que, según sus palabras, su esposa desaparecida desde hacía 2 años podría estar ahí. La desesperación en su voz era palpable. Miguel y yo estábamos dudando. Las fiestas suelen traer casos extraños, pero este tenía algo que no encajaba. Las coordenadas nos llevaban a un lugar conocido por ser un punto de actividad criminal. Rocky, sin embargo, parecía ansioso. No sé cómo explicarlo, pero desde que recibimos esa llamada estaba más inquieto de lo habitual, como si supiera que había algo importante esperándonos.
Llegamos al terreno poco después de medianoche y la luna apenas iluminaba el lugar. El aire era frío, cortaba la piel como navaja. Rocky comenzó a olfatear de inmediato, moviéndose con una urgencia que no habíamos visto antes. Seguimos al perro en silencio mientras los ruidos del viento entre los árboles parecían formar palabras incomprensibles. Cada paso que dábamos se sentía más pesado, como si algo invisible tratara de detenernos. Finalmente, Rocky se detuvo cerca de un cúmulo de tierra removida recientemente. Miguel y yo intercambiamos miradas, no hacía falta decir nada. Sabíamos lo que significaba. Comenzamos a acabar con nuestras herramientas, mientras Rocky ladraba de manera insistente y casi frenética. No pasó mucho tiempo antes de que encontráramos algo, un mechón de cabello largo y oscuro sobresaliendo de la tierra. Miguel tragó saliva con fuerza. Sabíamos que habíamos encontrado a alguien. Lo que no esperábamos era lo que ocurrió después. Mientras seguíamos desenterrando el cuerpo, el ambiente cambió drásticamente. El aire se volvió más denso y un olor nauseabundo inundó el lugar, mezclado con un aroma dulce casi como las flores marchitas. Rocky, normalmente valiente, comenzó a gemir y empezó a retroceder mirando algo detrás de nosotros. Cuando nos giramos no vimos nada, pero el frío en la espalda nos decía que no estábamos solos. El cuerpo era el de una mujer vestida con una ropa que, según dedujimos, podría coincidir con la descripción que nos dio el hombre por el teléfono. Pero lo más perturbador fue su rostro. A pesar de haber estado encerrada por tanto tiempo, su expresión parecía tranquila, como si hubiera estado esperándonos. Mientras tratábamos de procesar lo que estábamos encontrando, escuchamos un grito desgarrador a lo lejos. Miguel y yo nos congelamos. No era el grito de una persona viva, sino algo más profundo, algo que resonaba en los huesos. Rocky comenzó a ladrar otra vez, pero esta vez no lo hacía hacia el cuerpo, sino hacia la oscuridad del terreno. «Tenemos que irnos», le dije a Miguel, pero se quedó inmóvil mirando algo que yo aún no veía. «José», murmuró su voz quebrada, «ahí hay alguien». Seguí su mirada y efectivamente había una figura a la distancia. Era una silueta humana, pero algo en ella estaba mal. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos, y aunque estaba lejos, sentía su presencia como si estuviera justo detrás de nosotros. Rocky ladró con más fuerza, pero retrocedía como si supiera que acercarse sería un completo error. Sin pensarlo dos veces, tomé a Miguel por el brazo y lo obligué a moverse. «Vámonos ahora». Dejamos el cuerpo a medio desenterrar y corrimos hacia el coche con Rocky a nuestro lado. Mientras subíamos al vehículo, escuchamos otro grito. Esta vez estaba más cerca. Encendí el motor y salimos de ahí tan rápido como pudimos. El silencio en el auto era sepulcral. Miguel no dijo una palabra durante todo el trayecto de regreso, y Rocky no dejó de temblar hasta que estuvimos en la casa. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir, y algo en ese lugar nos había seguido. Y aunque no sabíamos qué era exactamente, sabíamos que no era humano. A la mañana siguiente recibimos otra llamada. Era el mismo hombre de la noche anterior. Estaba furioso preguntando por qué no habíamos terminado el trabajo. Trató de explicar que necesitaba respuestas, que había soñado con su esposa y que ella le había pedido que la encontrara. Le explicamos lo que habíamos encontrado y lo que había sucedido, pero no quiso escucharnos. Insistió en que debíamos volver, que había algo más en ese lugar que necesitaba ser encontrado. «Ay, ¿por qué no va él?». Contra mi mejor juicio decidí regresar, pero esta vez con más preparación. Llevamos linternas adicionales, herramientas y hasta una pequeña ofrenda, velas, flores y un poco de incienso. No sé por qué lo hicimos, pero algo me decía que era necesario. Cuando llegamos al lugar parecía diferente. El aire seguía siendo pesado, pero había una calma extraña, como si algo nos esperara. Terminamos de desenterrar el cuerpo de la mujer y mientras lo hacíamos notamos algo enterrado junto a ella. Era una pequeña caja de madera vieja y deteriorada. La abrimos con cuidado y dentro encontramos una fotografía de la mujer con un hombre y con un niño pequeño junto con un rosario. Entendimos de inmediato. Ella no solo quería ser encontrada, quería que su familia supiera que no había muerto sola, que todavía estaba conectada a ellos de alguna manera. Dejamos la caja junto a su cuerpo y encendimos las velas. Mientras lo hacíamos, el aire cambió nuevamente y por primera vez desde que habíamos llegado sentí algo parecido a la paz. Cuando entregamos el cuerpo y la caja al hombre, el hombre rompió en llanto. Dijo que el niño en la foto era su hijo, quien también había desaparecido tiempo después que su esposa. Navidad siempre trae consigo historias como esta. No sé si algún día entenderé completamente lo que sucede en estas fechas, pero lo que sí sé es que los muertos tienen formas de hablar y nosotros los vivos debemos aprender a escuchar. Mi trabajo nunca termina, y menos en estas fechas. Los desaparecidos no se detienen y los muertos siempre esperan. Mientras haya familias que busquen respuestas y cuerpos que necesitan descanso,
seguiré haciendo esto. Pero hay noches, especialmente en Navidad, en que me pregunto si algún día yo también seré el que necesite ser encontrado. ¡Ah! Mi Shasho firma. ¡Qué fuerte! ¡Qué buen relato, oigan! Déjenme, le doy un like. ¿Fue un fantasma o mi imaginación? Venía a contarles una anécdota que hasta hoy considero paranormal, porque no me lo explico. No sé si fue real o solo fue mi imaginación. Me gustaría saber qué opinan ustedes. Tenía aproximadamente 6 o 7 años. Siempre es cuando están chiquitos. Siento que hay mucha imaginación en esas historias. No era alguien de mucha imaginación. Ay, yo así de... Yo digo que sí, porque ven fantasmas y cosas así. Solo tenía un poco de creatividad. Solía expresarlo mediante dibujos, juegos, etc. Como cualquier otro niño de esa edad. Mi mamá solía llevarme a su trabajo de vez en cuando porque yo se lo pedía, ya que me divertía bastante ahí. Ella trabajaba de limpieza en un gran edificio. Al finalizar el día, aunque el lugar solo tenía un piso, pero era bastante grande y extenso. Supongo que era un edificio, pero la señora solo trabajaba en un piso, ¿no? Ella era la única que quedaba ahí para limpiar al final de la jornada y le daban una llave para que cerrara cuando terminara. A mí me gustaba ir por eso, porque no había nadie, solo éramos nosotros y yo me metía en las oficinas y jugaba con los sellos. Husmeaba en los papeles, en los portafolios, jugaba con unos juguetes que había en una sala de espera, etc. La cosa es que un día fui al trabajo con ella y normalmente estuve jugando y tocando cosas todo el día hasta que estábamos por irnos. Oiga, la señora no le decía que no agarrara las cosas. ¿Qué tal que rompe algo? Pero bueno. Mi mamá solía quedarse unas 2 horas ahí. Cuando nos íbamos, ella me avisaba para que guardara todo lo que había sacado. En eso corrí por un largo pasillo. La mayoría de las luces estaban apagadas y me detuve en seco porque una de las oficinas vi por primera vez una luz encendida y había una persona dentro. Para mí fue súper extraño. Me quedé mirándola durante bastante tiempo. Era un hombre alto, no recuerdo su corte de pelo, pero estaba de pie en medio de la oficina vestido de ropa formal. Corbata, playera, camisa blanca, portafolio y saco. Pero no se movía, simplemente estaba mirándome de reojo parado en medio de la oficina. Luego le vi la cara y eso me inquietó bastante. Se veía excesivamente triste, incluso como si fuera una caricatura. Los labios bien cerrados, tenía muchas arrugas en la cara. Por alguna razón no me asusté. Se me hacía tarde porque mi mamá ya iba a cerrar con llave y seguí corriendo. Entonces agarré mis cosas y fui por donde estaba ella y ella ya estaba cerrando con la llave cuando salimos. Yo con desesperación le dije, oye mamá, no cierres. Y me preguntó por qué. Ay, es que hay un hombre allá adentro. ¿Cómo? Pero no es posible. Sí, hay un hombre allá adentro. Se quedó adentro, no le vayas a cerrar. Mi mamá no dijo nada y vi que se puso muy nerviosa y pálida. Cerró la puerta todavía más rápido. Me arrastró por el pasillo hasta llegar a la salida y luego a nuestra casa. Nunca hablamos del tema hasta que más grande me contó que ese día ella creía que yo había visto un fantasma. Porque ella dijo que estaba prohibido que la gente que trabajaba en ese lugar se quedara y solo ella tenía permiso para estar en esas horas haciendo la limpieza en el edificio. Me dijo que otras personas de ahí también decían haber sentido como una presencia y ver cosas raras. Pensarlo hoy en día me da escalofríos. La cara de ese hombre, la verdad es que sí representaba mucho dolor y sufrimiento, en medio de la soledad de las oficinas. ¿Ustedes qué piensan? Les aseguro que esta historia es completamente real y me encanta contarla porque es una de mis primeras experiencias con lo paranormal que tuve. ¡Ájale! Y pues bueno amigos, estas fueron las historias del video del día de hoy. Espero que les hayan gustado. Sé que a lo mejor no va a ser un video muy largo, pero poco a poco vamos a ir implementando también las historias de terror para no dejarlas de lado. Ya saben que vamos a seguir con las historias de Reddit de chismecito, pero también vamos a estar teniendo las historias de terror de Reddit. También les van a estar apareciendo las correspondientes redes que tengo. Y pues por favor, si pueden dejarme un like, se los agradecería muchísimo para que más personas puedan escuchar estas increíbles historias y pues se puedan entretener un ratito en su día. Entonces pues nada, me despido y nos vemos hasta otro video. Que tengan una bonita mañana, tarde o noche. Adiós.